Bienvenidos. A continuación vamos a resolver el siguiente ejercicio. En el video anterior nosotros se explicaron unos ejercicios con límites determinados y dijimos que los límites pueden ser determinados o indeterminados. Los límites indeterminados, para nosotros trabajar con límites indeterminados debemos de saber que los límites indeterminados son cuando nosotros resolvemos el límite de la función y nos dan resultados como 0 sobre 0, infinito sobre infinito, 0 a la infinito, 1 a la infinito, infinito a la infinito, 0 por infinito y por último infinito menos infinito. También tenemos 0 a la 0. Nosotros en esta unidad vamos a trabajar con las indeterminaciones 0 sobre 0, infinito sobre infinito e infinito menos infinito. Para nosotros resolver un límite, nosotros debemos de saber que para calcular un límite se sustituye en la función el valor al que tiende la x. Es decir, tenemos la función con la que estamos trabajando en este caso, que es x al cuadrado menos 1 y x menos 1. Tenemos la siguiente función. ¿Qué sucede? Para nosotros resolver el límite, nosotros, como hicimos en el video anterior, el valor de x, el valor al que tiende x, lo vamos a sustituir a 1. ¿Qué sucede? Cuando nosotros vemos esta expresión límite y debajo del límite tenemos la x, una flecha y el 1, esto se lee el límite cuando la x tiende a 1. En este caso, porque decimos a 1 porque es el ejercicio con el que estamos trabajando. ¿Qué hacemos cuando nosotros sustituimos ese valor? Nosotros tenemos lo siguiente. La x cambia por el valor que tiende en el límite y decimos 1 al cuadrado menos 1 sobre esta x, 1 menos 1. Entonces tenemos 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. A 1 le quito 1, me daría 0. Y aquí abajo a 1 le quito 1, tendríamos 0. En este caso tendríamos una indeterminación, por lo que nosotros vamos a buscar otro método de cómo resolver dicho límite. Si podemos observar en la gráfica, nosotros en este caso, nosotros tenemos una gráfica y observamos, se ve un poco exagerado, pero normalmente es un espacio mucho más pequeño. Tenemos un espacio en blanco, que voy a hacer un circulito aquí. Ese pequeño espacio me está diciendo que la función no pasa por allí. Si resolvemos la función para nosotros trabajar con funciones sin necesidad de límite, cuando nosotros trabajamos con la función y hallar el dominio de una función racional, nosotros decimos que tomamos el denominador y despejamos la x, sería x igual el 1 que está negativo, igualaríamos, claro, el denominador a 0 y el 1 que está negativo pasa al otro lado de la igualdad, positivo. Nos diría que este sería una referencia para trabajar con el dominio. Nos diría que para esta función, sin tomar en cuenta el límite, nos está diciendo que van a ser todos los números reales excepto el 1. En cambio, en el límite no vamos a trabajar con el dominio de esa forma, sino nosotros nos está diciendo el límite cuando la x tiende a 1. ¿Qué sucede? Tenemos una indeterminación, pero gráficamente nosotros podemos visualizar que ante la y nos puede dar una imagen. ¿Ok? ¿Qué sucede? Cuando nosotros decimos el límite cuando tiende a x, x a 0, nosotros vemos que aquí en la gráfica cuando x tiende a 0 nos da un valor de 1 positivo. ¿Verdad que sí? Cuando la x tiende a menos 1 nos darían y 0. ¿Qué sucede? Nos está diciendo que a qué altura nosotros encontraríamos ese espacio en blanco. Por lo tanto, yo puedo decir que el límite cuando la x tiende
A1 el espacio en blanco. En este caso gráficamente podemos ver en 2, pero nosotros debemos de demostrarlo por medio de los ejercicios. ¿Y cómo nosotros lo trabajamos en los ejercicios? De la siguiente forma, nosotros para trabajar este tipo de ejercicios, cuando se nos presenta una indeterminación, aquí no nos está reflejando lo que la gráfica nos refleja, sino nos está diciendo que es una indeterminación 0 sobre 0. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simple y llanamente lo que nosotros debemos hacer es, en este caso, se nos presenta una factorización. Vamos a trabajar para nosotros poder resolver los límites, vamos a trabajar con factorización, racionalización o división de potencias mayores, entre otras propiedades algebraicas que iremos viendo en el camino. Sabemos que el límite cuando x tiende a 1 de esta función nos da una indeterminación. ¿Qué sucede? Para nosotros resolver y hallar esa imposible imagen donde nos puede dar ese pequeño espacio en blanco en la gráfica, nosotros para este caso podemos trabajar con factorización. No vamos a trabajar con racionalización porque no tenemos raíces. No, en este caso vamos a trabajar con lo que es factorización. No puedo trabajar con factor común porque para yo trabajar con factor común, este término y este término deben de tener x, al igual que aquí y al igual que aquí. Es decir, los términos deben de tener factores comunes. ¿Qué vamos a hacer? En este caso vamos a trabajar con otro tipo de factorización. Vamos a trabajar con diferencias de cuadrado. ¿Cuáles son las diferencias de cuadrado? Diferencia de cuadrado, nosotros tenemos la siguiente fórmula. Cuando se nos presenta un binomio, es decir, dos términos al cuadrado. Entonces, la diferencia de estos dos términos. Fíjense que uno está positivo y el otro está negativo, está restando y ambos están al cuadrado. Cuando se nos presenta un término positivo y uno negativo y ambos están al cuadrado, tanto el positivo como el negativo, nosotros aplicamos la siguiente fórmula y nosotros decimos entonces que van a ser los mismos dos términos A y B, con la diferencia de que uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. ¿Ok? Uno va a ser negativo y el otro va a ser positivo. Si ustedes hacen una multiplicación de polinomios en estos dos casos, van a descubrir que estos dos nos va a arrojar este resultado que tenemos aquí. Son fórmulas algebraicas que nos ahorran un poco el proceso de estar elaborando procedimientos largos, sino que nos lleva directamente a lo que estamos buscando. En el caso de esta función, nosotros podemos ver que tenemos x al cuadrado menos 1. Este 1 no está elevado al cuadrado. Pero yo lo puedo convertir en cuadrado. ¿Por qué yo lo puedo convertir en cuadrado? Porque yo puedo multiplicar el 1 por el mismo y no va a cambiar su valor. Si fuese un 2, no puedo realizar este tipo de operación. Si fuese un 3, no puedo realizar este tipo de operación. ¿Cuándo lo puedo realizar? Cuando sea un número que al yo descomponerlo pueda multiplicarlo dos veces por el mismo y me arroje el valor. Del resto, en este caso nosotros tendríamos que, yo puedo decir, en este caso puedo decir que el límite cuando x tiende a 1 de x al cuadrado, vamos a colocar aquí x menos 1, este 1 yo lo puedo colocar al cuadrado. Repito, ¿por qué? Porque al multiplicarlo dos veces por el mismo me sigue dando el mismo valor. 1 por 1, 1. Y ahí sí aplico este procedimiento. Fíjense que tengo a al cuadrado, que sería en este caso x al cuadrado. Tengo b al cuadrado, que sería en este caso 1 al cuadrado. Y este 1 es negativo. ¿Qué hago yo? Simple y llanamente abro dos paréntesis. Coloco x, que sería el valor de a al cuadrado, a y a. X al cuadrado, x y x. Y tendríamos el valor de b al cuadrado, que sería menos b más b. Este es el que va a repetirse, pero uno va a ser de signo negativo y el otro va a ser de signo positivo. Es decir, menos 1 más
1. Y abajo me va a quedar igual. ¿Cuál es la intención? Que cuando nosotros trabajamos con factorización, en el caso de los límites, nosotros trabajamos con factorización para eliminar factores comunes entre el numerador y el denominador, es decir, dividirlos entre ellos. ¿Quiénes son factores comunes en este caso? X menos 1 y X menos 1. Entonces, yo lo puedo eliminar porque este paréntesis está multiplicando al paréntesis que se encuentra X más 1. Entonces yo puedo eliminar X menos 1, con X menos 1 se cancelan y me quedaría el límite cuando X tiende a 1 de X más 1. Perfecto. Entonces ya una vez yo obtenido esto, ahí sí aplico el límite. Yo voy a seguir escribiendo el límite cuantas veces sea necesaria mientras yo no sustituya el valor de X de esta forma, a menos de que lo haga de esta forma, pero cuando yo cambio de línea debo identificar que estoy trabajando todavía con el límite cuando X tiende a 1. Ajá, voy entonces. Como ya yo terminé, ya factoricé, ya hice lo que tenía que hacer, ahora vamos a sustituir. ¿Cuánto vale la X para este caso? Me dice que la X vale 1 y sería 1 más 1 sería igual a 2. Entonces me dice que el límite cuando X tiende a 1 de esta función que nosotros tenemos aquí, su imagen sería 2. ¿Qué sucede? Fíjense que aquí sería 2. Entonces, ¿qué nos está indicando? Que si yo coloco el límite cuando X tiende a 0, sería 1. Si yo digo el límite cuando X tiende a 0,5, sería más o menos a esta altura. Y si decimos 1,9 sería más o menos a esta altura, igual que estamos hablando de la izquierda a derecha. Y lo mismo que diríamos de derecha a izquierda. Si decimos a 3 estaría más o menos a esta altura. Si decimos a 1,5 estaría a esta altura. Es decir, que el límite, mientras más se acerque a 1, a 1 en el eje de las X, la respuesta se va a acercar más al 2 al eje de las Y por la izquierda. Y si es por la derecha, mientras más se acerque a 1 por el eje de las X, la respuesta se va a acercar más a 2 por el eje de las Y, más nunca va a ser 2, a menos de que nosotros lo resolvamos de esta manera, porque aquí nos está diciendo solamente cuánto vale o en qué lugar de la gráfica se encuentra ese pequeño espacio en blanco donde no debería de haber imagen, donde hay un corte en la gráfica.